para poder establecer planes de acción, de mitigación, de control, sobre todo con la medida más efectiva para la protección y evitar el contagio del mismo, que es el lavado de manos. Hoy tenemos claridad que el uso de tapabocas tiene una protección de un 10%, pero la medida realmente efectiva es el lavado de manos y evitar el contacto directo. Es muy importante mencionar que a la fecha, en Tunja, la capital del departamento de Boyacá, ni en el departamento se ha hecho confirmación de ningún caso de coronavirus o de COVID-19. Por eso la importancia y el despliegue de las medidas preventivas para evitar que tengamos una situación más compleja. Ante esta situación, luego de un consejo de gestión de riesgo extraordinario que se citará para el día de hoy, se van a desplegar de manera conjunta un bloque de trabajo de los diferentes sectores: policía, ejército, Cruz Roja, defensa civil, cuerpo de bomberos, administración municipal, para empezar a establecer estas campañas de prevención y de acción, sobre todo con el lavado de manos y el uso de geles antibacteriales en todas las instituciones y en todos los lugares de concurrencia masiva o de concurrencia permanente. De la misma manera, las visitas a los colegios y la disposición de recursos de manera inmediata para atender las situaciones y las necesidades en cuanto a materiales médico-quirúrgicos, e insumos necesarios para las medidas de prevención. De la misma manera, tratamos nosotros de acompañarnos de los diferentes organismos de control y de socorro y de las autoridades para emitir comunicación efectiva y asertiva que evite generar un pánico innecesario y que genere una situación de mayor complejidad. Por eso reitero, hoy no tenemos ningún caso confirmado en el departamento ni en la ciudad. Tunja no tiene ningún caso confirmado. Es importante que lo tengamos claro para poder desplegar de manera efectiva todas las acciones en función de la prevención y evitar el contagio. Es importante mencionar también que en términos de calendario entramos en una fecha de pico epidemiológico respiratorio propia de nuestra realidad nacional, que es coincidente con el COVID-19 y la pandemia que venimos afrontando. Para esto es necesario que tengamos claro que normalmente para esta época es la época que con mayor frecuencia se presentan estados gripales, resfriados comunes, que no queremos que generen un pánico innecesario. ¿Qué hemos establecido y qué se ha establecido desde el gobierno nacional? Aquellos casos que tengan síntomas respiratorios, dificultad para respirar, rinorrea o presencia excesiva de mocos, que tengan fiebre mayor a 38 grados centígrados, por favor no acudir a los centros hospitalarios, sino hacer el llamado a las líneas dispuestas para la atención, el control y el seguimiento del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud Departamental, de la Secretaría de Protección Social, dispuestas para la información y para poder hacer el seguimiento. Lo que menos necesitamos es congestionar nuestros hospitales, lo que menos necesitamos es aumentar la dificultad, ya que el personal de salud es el personal hoy más expuesto y debemos atender con todas las medidas de prevención a todos los escenarios, a los pacientes y a los prestadores de servicios de salud. En términos generales, estas son las disposiciones que se tomaron en el Consejo de Gobierno del día inmediatamente anterior, en el Consejo Extraordinario Ampliado de Gestión del Riesgo que se convocó para primera hora de esta mañana y que fueron ratificadas en minutos anteriores por el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, a través de un comunicado y una manifestación expresa que se hiciera en el orden nacional. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alcalde, un tema frente a esa llegada de extranjeros, porque pues, obviamente hay ahorita un intercambio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se va a hacer un tratamiento especial con ellos, teniendo en cuenta pues su nivel de procedencia, de dónde vienen, pues para pues, obviamente descartar cualquier posibilidad. Freddy, desde el Consejo de Gestión del Riesgo lo tratamos. La Secretaría de Protección Social, en el caso particular para Tunja, emitirá en las próximas horas un comunicado para que las universidades atiendan este llamado y en los casos que ya se presentaron se tenga la rigurosidad del control, el seguimiento y el aislamiento, y en los casos que están por venir se defina si ante la situación pandémica es mejor suspender los procesos de intercambio hasta tanto no se tenga una nueva disposición del Gobierno Nacional. Señor alcalde, el presidente Iván Duque acaba de expedir una directiva en el sentido de que prohíbe las aglomeraciones de más de 500 personas. Aquí en Tunja hay colegios que tienen 900, 1000, más de 1000 estudiantes. ¿Ahí cómo se va a actuar?
Estamos justamente haciendo la actividad de despliegue en los colegios. Ya se definió un grupo de trabajo de la Secretaría de Protección Social, Secretaría de Educación y Secretaría y Oficina de Gestión del Riesgo para hacer el acompañamiento y evidenciar la situación real de estos establecimientos, así como cárceles y los hogares de adultos mayores, que son personas en condiciones de mayor vulnerabilidad y más susceptibles a las complicaciones por este fenómeno. Y en el transcurso del día estaremos informando en concordancia con los lineamientos nacionales qué medidas y adoptaremos a partir del día de mañana para atender a los colegios que efectivamente muchos convocan más de 500 personas por día. Señor alcalde, ¿Tunja ha enviado algún otro caso sospechoso que pueda estar en el Centro de Salud? Sí, tenemos hoy 3 casos en estudio, además del caso que ya se descartó para análisis, esperando respuesta del Instituto Nacional de Salud, particularmente de Tunja, 48 horas. Señor alcalde, ya se avecina la Semana Santa. ¿Ustedes han tenido también ya un diálogo directo con el presidente de la Sociedad de Nazarenos? ¿Han tomado algunas medidas ya preventivas frente a esta situación? La mayoría de las actividades de Semana Santa convocan más de 500 personas. Por esta situación, de hecho, saliendo de esta rueda de prensa, tenemos reunión con la Iglesia y con los representantes de la misma para establecer medidas de mitigación, acción y control para la situación que estamos enfrentando pandémica ante el COVID-19. Sí, Alcalde. se habla precisamente, alcalde, de que la suspensión de eventos masivos. ¿A qué eventos masivos se refiere puntualmente? Cualquier evento que convoque más de 500 personas o donde confluyan en un solo recinto más de 500 personas, hoy está descartado en cualquier lugar del territorio nacional. ¿El concierto en 3DP? Está cancelado. ¿El uso de los baños queda habilitado a partir de hoy? Bueno, una medida de contingencia que hicimos fue habilitar los baños de la Plaza de Bolívar de manera gratuita para el lavado de manos de todas las personas que transiten por este sector, únicamente para lavado de manos. Hacer uso de otro tipo de servicios sería incluso contraproducente para las disposiciones de salud. Alcalde, habla su merced del tema de empezar esa campaña con el gel antibacterial también en instituciones educativas, universidades, bueno, en el tema en general, pero ya no se consigue en varios puntos de Tunja, ya el tema está complicado. No solamente eso, sino también el tema del tapabocas, que aunque no genera realmente la protección que dicen, es más mínimo. ¿Qué hacer frente a ese tema? Ya hicimos la solicitud y lo manifestamos anoche en el Consejo de Gobierno y lo reiteramos hoy en el Consejo de Gestión del Riesgo para comunicarnos con la Superintendencia de Servicios Públicos y evitar acaparamientos y especulaciones de los productos médico-quirúrgicos en relación con las medidas preventivas para atender esta situación. ¿Pero ustedes pudieron verificar que evidentemente haya acaparamiento o Sí, simplemente hay escasez? No, efectivamente hay escasez de los insumos médico-quirúrgicos a propósito de la situación que se supone tiene relación con acaparamiento. Entonces, esta escasez más los sobrecostos nos da para pensar que efectivamente hay acaparamiento en la ciudad de Tunja, esperando tener una ganancia secundaria ante una situación grave de salud. Alcalde, acá no se han confirmado casos en Bogotá, sí, y no se sabe qué tanto se ha expandido la virosis, digamos. En la terminal de transporte se tiene dispuesto algún operativo, alguna medida, y en las terminales se está coordinando con las terminales de otras partes del país. Lo mencionaba al comienzo, en todos los sitios de afluencia, uno de los focos principales es el terminal de transportes de la ciudad de Tunja. Cerca de 7.500 personas transitan al día por el terminal de transportes de la ciudad de Tunja que vienen de diferentes orígenes y van hacia diferentes destinos. Por eso el tema de educación y prevención se está implementando en el terminal de transportes desde la semana pasada a través de la Secretaría de Protección Social, a través de la Policía Metropolitana con campañas de educación y prevención para evitar, primero, para garantizar la información acertada, correcta, y segundo, para tener programas de educación que busquen mitigar el riesgo de contagio. Esa misma medida. Tranquilo. Con esta disposición de prohibir reuniones de más de 500 personas, ¿hay algún tipo de establecimiento comercial que se vaya a ver afectado? No sé, yo lo supongo, por ejemplo, discotecas, no sé, ¿algún sitio se va a cerrar así de entrada? La Secretaría de Gobierno tiene la instrucción desde la noche anterior de hacer una evaluación de este tipo de actividades para mirar cuáles pudieran funcionar y cuáles no, dando garantías y atendiendo los lineamientos que se dispusieron para el orden municipal y que se reiteraron desde el Gobierno Nacional el día de hoy.
Alcalde, esas mismas medidas que se aplican al terminal se podrían estar aplicando tal vez a las afueras del Hospital San Rafael, siendo que Tunja recibe casi todo el departamento de Boyacá sin querer, pues tiene que recibir toda la contención. Seguramente si se presenta en otro lado, Sogamoso, Uitaba, y se presenta en Tunja, ¿hay algún tipo de medida especial que usted va a decretar ahí en la salida del hospital también? Ya se están trabajando, de hecho el día de ayer hubo una reunión con los gerentes de los hospitales y los organismos de control de salud del departamento, más la Procuraduría Provincial, donde se definieron planes y acciones específicas para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Normalmente, alcalde, también pues las únicas actividades que se hacen los fines de semana es los centros comerciales, Viva y Unicentro. ¿Se ha de pronto empezado a dialogar con ellos frente a algunas acciones que se puedan adelantar, teniendo en cuenta que pues especialmente los fines de semana hay mucha afluencia de público en estos dos lugares? Se determinaron campañas de educación y acompañamiento para el lavado de manos y el uso de gel antibacterial en estos sitios. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Protección Social convocarán una reunión urgente con los gerentes y administradores de los centros comerciales para poder tomar medidas conjuntas y evitar exponer a los ciudadanos. Señor alcalde, usted hablaba de provisionar recursos para la compra de estos productos médico-quirúrgicos que impidan la propagación del coronavirus. Sí. Es decir, la alcaldía va a comprar esos geles antibacteriales y los va a entregar a los colegios, ¿o a qué otras partes lo va a hacer? En lo que nos compete al escenario público lo haremos con los colegios, lo haremos con las instituciones propias, los entes descentralizados, y trataremos de hacerlo en el marco del casco histórico, que es un sitio de bastante concurrencia. Sin embargo, las reuniones que tendremos son para convocar a los sectores privados a que tomen las mismas medidas y hagan los esfuerzos presupuestales necesarios, tratando de garantizar las medidas de prevención. ¿Se tiene previsto la cantidad? Hoy estamos haciendo la proyección del costo y la inversión que tenemos que hacer para mirar la necesidad, si está en gestión de riesgos o si tenemos que hacer o utilizar alguna figura contractual adicional ante esta emergencia que se presenta para definir la inversión. ¿Se ha pensado de pronto en la posibilidad de la declaratoria de alerta amarilla en la ciudad de Tucumán? La declaratoria de alerta amarilla está contemplada si y solo si se determina un caso confirmado de COVID-19 en la capital o en el departamento. ¿Han pensado en la ley seca, alcalde, para evitar también el tema de que hay eventos de más de 500 personas, por ejemplo? Es una de las medidas que se contempló y se discutió y se trató hoy en el Consejo de Gestión del Riesgo para evitar la afluencia masiva a actividades específicas. Alcalde, de pronto, pues teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa, teniendo en cuenta la piedad que se maneja en la ciudad de Tunja, el evento de la Semana Mayor, la afluencia de público que se tiene a los diferentes eventos, ¿qué se va a hacer? Bueno, obviamente se viene la posesión del nuevo arzobispo, bueno, son varios aspectos que de una u otra manera pues van a tener afluencia de público. ¿Hay alguna coordinación precisamente con la arquidiócesis frente a ese tema? Freddy lo mencionaba en una respuesta anterior, tenemos, terminando este consejo, esta rueda de prensa, tenemos reunión con la iglesia y con los representantes de la misma para mirar cuáles son las medidas que se van a impartir desde Tunja para quizá la fiesta más relevante del año en la capital del departamento de Boyacá, que es la Semana Santa. Alcalde, usted dice que son 3 casos los que son sospechosos, que ya se enviaron las pruebas, por supuesto, al Instituto Nacional de Salud. ¿En qué condiciones están las personas? ¿Dónde fueron detectados? ¿Y están en aislamiento en su casa? Yo le voy a permitir a la doctora Lucy que haga la respuesta para hacer más precisión al respecto. Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente, Joana, lo que se ha venido trabajando desde el sector salud es más... Es que el audio no sirve. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Efectivamente, desde el sector salud la mejor medida es la, como mencionaba el señor alcalde, no acudir a los centros de salud porque pues vamos a generar mayor riesgo, tanto de exposición para los usuarios como para los profesionales del área de la salud. Lo que se ha estado manejando es la asistencia en casa. El caso que ya se descartó afortunadamente fue todo con atención domiciliaria, que fue atendido directamente por nuestra empresa social del Estado, Santiago de Tunja. Los casos que tenemos en estudio, uno fue atendido domiciliariamente por Sanitas, que era el asegurador,
y los otros 2 fueron atendidos por la IPS CEPAIN, que es también de atención domiciliaria de Medimás. Aquí es el llamado a que todos ustedes nos ayuden a replicar. Nuestros radiooperadores, suboperadores de la línea 123 ya el día de hoy están siendo capacitados por funcionarios de protección social, en donde se les está indicando cómo deben hacer las preguntas para que orienten a las personas y de pronto no se acuda al centro hospitalario, sino coordinar con nosotros, ya sea para la visita domiciliaria o toda la atención telefónica, y nosotros activar todo lo que tiene que ver con la toma de muestra o atención que sea necesaria. De la misma forma, hoy el señor alcalde dispuso y se va a coordinar con la línea 123 para que exista personal de salud acompañando en los turnos a estas personas de policía que nos atienden en la línea 123, con el ánimo de poder dar una orientación más precisa, porque insisto, hoy se nos va a presentar doble circunstancia: iniciar el pico epidemiológico, que se puede estar confundiendo con que tengamos los síntomas del COVID-19. Nos ha pasado, o sea, yo no voy a negar que en estos días hemos estado recibiendo varias llamadas a las cuales también hemos tenido que descartar y pues calmar un poquito a los usuarios. Por eso la importancia de que ustedes nos ayuden a informar. El día de hoy el señor alcalde ya dispuso y nosotros enviaremos la línea telefónica oficial de la Secretaría de Protección Social, la cual va a estar habilitada a las 24 horas y va a ser atendida por profesionales de salud idóneos en todo lo que tiene que ver con la orientación y la vigilancia en salud pública. Doctora Lucy, de esos 3 casos, ¿qué otros detalles nos puede entregar? ¿Hombres, mujeres, de qué edad y de dónde provenían? Habían tenido contacto o habían estado viajes, el uno en España, otro había hecho un recorrido de Europa. Son pacientes mayores de 50 años de edad, pero todas están en atención domiciliaria, ha tenido todo su control y todo el seguimiento desde la Secretaría de Protección por el equipo de vigilancia, y con el agradecimiento especial a las IPS. Igualmente el día de hoy a las 2 de la tarde en el Hospital San Rafael de Tunja nos reunimos IPS y EPS para poder articular de una mejor forma todo lo que vaya a ser la atención domiciliaria y la atención, ya en el caso que lleguemos a necesitar, la atención intrahospitalaria. Doctora Lucy, en las redes sociales está corriendo un cuadro donde dan a entender qué es el coronavirus y qué es una gripa. ¿Le creemos a este cuadro o ustedes como Protección Social, Alcaldía, nos pueden expedir uno para poderlo publicar sabiendo que es cierto? ¿Cuál serían las diferencias? Sí, ese también anoche el señor alcalde del Consejo de Gobierno me había impartido la instrucción de que el día de hoy expidiéramos un comunicado oficial de las características y lo que debemos tener en cuenta para no tener esta confusión, y en eso es que hoy hemos estado capacitando a la línea 123 y vamos a las 2 de la tarde a capacitar a todos los organismos de socorro, a las personas que muy bien nos han dispuesto cada uno de ellos, con el ánimo de que todos sepamos diferenciar y poder orientar asertivamente a la comunidad. Alcalde, aprovechando aquí la presencia del secretario de Tránsito frente a ese tema de movilidad, obviamente no tenemos nada igual que el Transmilenio, pero de todas maneras de pronto se están adelantando algunas acciones con las empresas para el cuidado, el mantenimiento, el aseo de los diferentes buses, pues para que obviamente si hay el virus, pues que Dios no lo permita, circule. Y otra cosa, Sí. hay una asamblea de Cotax, creo que para estos días ahí van más de 1000 personas. ¿Eso ustedes lo van a ordenar que lo suspendan? Todo evento masivo, más de 500 personas, debe ser suspendido. Y a propósito de la pregunta de Freddy, que le agradezco porque no la mencioné, efectivamente desde la Secretaría de Tránsito y con la Secretaría de Protección Social se adelantarán o se empezaron a adelantar desde el día de hoy campañas de limpieza y desinfección periódica en los vehículos prestadores de servicio público colectivo urbano, así como educación a los transportadores, o mejor, reeducación a los transportadores, para poder garantizar el cuidado y las herramientas preventivas para los vehículos que transportan a nuestros pasajeros en el día a día en la ciudad de Tunja. Alcalde, con respecto a la suspensión de los eventos masivos y aprovechando también
la presencia del coronel encargado. ¿Ustedes han pensado en alguna sanción, en alguna multa para las personas que no acaten esta norma? Está establecido en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana las sanciones por el incumplimiento de las mismas y serán impartidos tal como están establecidos en la norma. Sin embargo, aprovechando la mención que haces y la presencia del coronel Bello de la Policía Metropolitana, quisiera que él hiciera también una apreciación acerca de una situación que se viene presentando frente a temas de seguridad a propósito de los casos o la situación de COVID-19. Y es que están llegando personas a las casas, a las residencias, a hacer o promover campañas de prevención y están tratando de usarlo para fines delictivos. Entonces, coronel, si usted me permite, para hacer mención y también dar instrucciones a los ciudadanos de herramientas de prevención para esta situación. Gracias, doctor. Buenos días para todos nuevamente. Por disposición del señor alcalde, como lo decía, desde ayer desde el Consejo de Gobierno se han implementado una serie de medidas y las disposiciones del señor alcalde, así como lo manifestaba, tenemos una población flotante importante los fines de semana y esto pues implica que hagamos esas campañas de prevención, como decía el señor secretario de Tránsito, en los terminales, en los diferentes puntos donde tenemos afluencia de ciudadanos, como aquí en el centro histórico y demás, y también en los templos. Entonces lo que estamos haciendo es, a través del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, si algún ciudadano comete alguna conducta contraria a la convivencia, pues la vamos a aplicar. De igual forma, lo que dispuso el señor alcalde al comienzo de la intervención, las campañas en los alrededores de los centros comerciales, sitios de afluencia masiva, alrededores de las canchas, donde permanentemente nuestros ciudadanos llegan a ejercer estas prácticas de deporte, también hay que hacer estas campañas y estas recomendaciones. Como decía la doctora, la señora secretaria, los diferentes secretarios del gabinete, a partir de ese momento también con el centro... el centro automático de despacho, la línea única de emergencias 123 y el centro regulador, dar una información precisa para evitar el tema de la desinformación y continuar desde las 2 de la tarde con estos funcionarios de manera articulada para brindar todas esas informaciones y que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de las actividades que se están adelantando. Alcalde, el día de ayer nosotros anunciamos el tema de Covivienda, precisamente esa buena noticia para los ciudadanos. ¿Qué se va? Ya sabemos que se canceló, pero ¿qué va a pasar con esas personas que quieran hacer parte de este programa? ¿Cómo tendrán que hacer ahora? Vamos a definirlo por grupos más pequeños para poder atender las solicitudes particulares sin trastornar el propósito del proyecto de vivienda para Semillero de Ahorradores. Entonces se va a dividir en grupos más pequeños, evitando exposiciones y riesgos innecesarios. La OMS... No entendí muy bien, el alcalde hablaba sobre la preocupación de lo de los delincuentes, gente que está haciendo pasar por ¿Qué situaciones se han presentado? ¿Qué Sí, está pasando? precisar que pueden llegar algunas personas que pueden fungir como entidades IPS, EPS. Entonces, lo que decía la señora secretaria de Protección Social, como tenemos la línea que se va a atender en el centro regulador, aparte de eso tenemos el centro automático de despacho, que el ciudadano realmente verifique a través de la línea emergencia 123 del modelo nacional del cuadrante para evitar que estas personas funjan ser de alguna empresa prestadora de servicios, IPS, EPS y no lleguen a cometer hurtos a las entidades, a los establecimientos de comercio o nos cometan hurtos a las residencias o de igual forma también hurtos a persona aprovechando el factor de oportunidad. Alcalde, la OMS declara que los países donde ha llegado el virus ya declaró pandemia y ellos al decir que hay pandemia dicen que quedan ya los países en alerta amarilla. ¿Nosotros estamos en alerta amarilla? Bueno, lo mencionaba al comienzo, en la capital ni en el departamento se ha confirmado ningún caso, entonces ya hace parte de la dinámica local y regional la disposición de este tipo de medidas, con varios propósitos: no generar congestión, no generar alarma y dar la garantía de la prestación de servicios de salud a las demás patologías y a los demás usuarios del sistema de salud. Por eso hay que mencionar que debemos ser muy responsables con el manejo de las alarmas o impartir las mismas para no exponer a otro grupo poblacional de manera innecesaria. A ustedes yo quiero agradecerles y para cerrar la rueda de prensa quiero rogarles el favor de que mantengamos este buen canal de comunicación y particularmente al diario quiero pedirle que la comunicación que se emita sea comunicación real, no fragmentada, para evitar riesgos de desinformación o malinformación como lo hemos visto hacia la administración en los últimos días por parte de este medio de comunicación. Muchísimas gracias.